Hola, 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 buenas noches. Muy bien, a ver, empezamos con la clase de hoy. Previamente me indican si se está escuchando con claridad para, para así empezar con la clase. Si se escucha claramente, sin ruidos o interferencias. Ah, ya, gracias, Teresa. Igual Luis Fernando. Bien, entonces escuchamos, digo, empezamos con la clase. Ahora sí, vamos a hacer como le dicen, una segunda, una segunda versión de lo que estábamos haciendo en la anterior clase, que por cierto, por un error mío, hemos- estábamos empezando a pasar una clase el día viernes que tenía que haber un descanso. Pero no hay problema, hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a reforzar esa idea que estábamos empezando ese día. Y bien, entonces déjenme entrar al programa y les voy a compartir mi pantalla. A ver, no estoy compartiendo. Lo que vimos lo que necesitamos ver ahora, sí, yo creo que ahora sí se está viendo, era el uso de la función de papel cebolla, que nos sirve tanto para hacer imágenes, diríamos, estáticas, pero basadas en una especie de calca que viene de fondo y dado por esta función del programa Flash. Y la otra aplicación también de este papel cebolla es que nos sirve esa transparencia que nos brinda para crear animaciones, pero basadas en una figura anterior. ¿Sí? Bien, inicialmente vamos a hacer esto de lo estático, basándonos en una figurita sacada de internet para que le hagamos una idea de animación en base a esta figurita. A ver, en la anterior clase, por ejemplo, habíamos hecho bueno, estábamos empezando a hacer esta figurita que es la de una caricatura que no sé si lo habrán visto todos, pero es sencillita de hacer, ¿no? Y era precisamente del personaje, de este personaje de caricaturas que se llama Pucca, si no me equivoco. A ver, denme un segundo, estaba por aquí guardado. Y vamos a poner esa imagen en una de las capas del programa Flash. Y con esta capa inserta le vamos a poner, le vamos a hacer una especie de dibujo encima para que, ahí no lo tengo aquí, aquí está. Listo, le he arrastrado y ya está, ¿no? Entonces decía que vamos a hacerle un dibujo encima para que ese dibujo sea el que vaya a moverse. Entonces, analicemos, por ejemplo, en este dibujo, en esta caricatura, cómo son cómo pudieran ser las partes móviles. En este caso, podemos ver que, por ejemplo, el rostro tiene, bueno, no hay una nariz notoria, ¿no? Sí hay una boca y ojos y cejas. Entonces podemos hacer que se muevan estos elementos. Después tenemos las manos que son igual cortitas y también se pueden mover por separado. Además, los mismos pies, ¿no? Los mismos pies son solo especie de dos líneas gruesas con un acabado redondeado y esas también se pueden mover. Entonces, si queremos mover en lo futuro cada una de las piezas así por separado, entonces tendríamos que construir capas por separado por cada pieza que va a tener un movimiento independiente. En este caso, si quisiera mover las dos manos, pero una diferenciada de la otra, entonces tendría que tener dos capas para ambas manos, ¿no? Para los pies lo mismo. Si quiero que cada pie se mueva independientemente del otro, entonces necesito otras dos capas. Luego, la parte de la cabeza, ¿no? Entonces, la cabeza en sí tendría que tener igual su propia capa. Ahora, si queremos una capa diferente, manejar los gestos,
De igual forma, solamente los gestos de los ojos, boca, tendrían que ir en otra capa. E incluso eso tendría que tener dos capas extras, ¿no? La parte del rostro, porque en una capa podemos hacer que se muevan la boca, por ejemplo, y en la otra los ojos. Pueden ser ojos y cejas en la misma capa. Y incluso podemos hacer que se mueva el cabellito, ¿no? Como ven, aquí tiene unas, como, ¿cómo le dicen? Ay, no sé qué se llama este tipo de peinado que son especie de bolitas en los costados de los cabellos largos. No sé si se llaman algún tipo de gogos o pichicas abultadas. No sé el término exacto, pero se pueden mover, ¿no? Eso es lo importante. Y esas piezas son las que les vamos a ver si alcanzamos a moverlas. Pero inicialmente hagamos la reconstrucción de esta figurita usando ese atributo que tenemos en el Flash, ¿no? El llamado papel cebolla. Ah, ojo, por si acaso, esta función de papel cebolla también está presente en, se diría, las nuevas versiones del Flash o actualizaciones o, digamos, o programas que van a venir a reemplazar al programa Flash, ¿no? Y precisamente uno de estos programas es el llamado Adobe Animate. Entonces, el Adobe Animate tiene la misma estructura de, de la organización por capas de las animaciones, la misma estructura de cómo lograr las animaciones que sean en un solo con una sola fase de movimiento o fases de movimiento diferentes pero unidas a una sola capa. También tiene eso de el uso de símbolos y luego los movimientos que pueden ser por separado por cada capa, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a construir los elementos que tenga. Yo voy a empezar por la cabeza, por ejemplo. Cabeza, cuerpo, manos, pies, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que no tengamos mucha, mucha demora. Pero ustedes cuando vayan a hacer algo, mm, mejor, mejor tardan más el tiempo que sea necesario, ¿no? Bien, a ver. Ojo, ¿no? Un recordatorio. El papel cebollas, para quienes lo conocieron y lo conocen también, tiene un montón de aplicaciones. El papel cebolla en físico, ¿no? Una de las aplicaciones precisamente es que gracias al papel cebolla podemos hacer dibujos se usa la tinta china eh, o también la misma tinta de las impresoras, pero hay que dejar de secar un buen rato. ¿Y cuál es el objetivo? De que como es semitransparente el papel, entonces las partes pintadas, generalmente de negro, sobresalen harto y contrastan harto. Entonces, por eso es que antes, por ejemplo, en papel cebolla se hacían los planos de las casas, ¿sí? Ahora, ah, algunos están dejando de usar este papel cebolla, pero otros no. Entonces, ahí es donde se ve la calidad del dibujo, pero en este papel que es semitransparente, ¿sí? Otra de las aplicaciones del papel cebolla, para recordarles, es se diría, este campo de la serigrafía, ¿no? Donde se usa el papel cebolla para que por cada color de la cuatricromía que compone la serigrafía, por lo menos para una figura en color, eh, entonces también se hacen una especie de diseños en el papel cebolla, pero diseños diferenciados por cada color que va a llevar el dibujo o la caricatura. ¿Sí? Ahora bien, empecemos a diseñar. A ver, primero vamos a hacer una
una idea del rostro, pero para eso podemos usar directamente un óvalo, ¿no? Ahí creo que lo hice detrás. A ver, ahora sí. Bien, entonces lo voy a ampliar. Y como esta mi capa de fondo, entonces voy a aplicar la opción papel cebolla que está aquí abajo, junto con los botones de play. Tenemos la opción que dice papel cebolla, ¿sí? Más o menos por ahí donde estoy haciendo el círculo. Y el que tiene un dibujo cuadradito y detrás hay una especie de transparencia, a ese botón le conocemos como papel cebolla. Ya, entonces empecemos a hacer el trazo. Lo voy a ver cómo andan sus líneas, activando la herramienta pluma, ¿no? Por si acaso, estas herramientas, digo, estas líneas que he dibujado, están un poco delgadas en relación a las líneas que se está usando aquí en el diseño, entonces habría que modificar sus propiedades. Y para eso primero activo la herramienta pluma. Y una vez activado la herramienta pluma, le puedo hacer clic aquí arriba donde dice propiedades de herramienta. Aquí donde dice propiedades de herramienta, le hago un clic y me va a aparecer, por ejemplo, el tipo, el color de trazo y al lado el color de relleno. Pero como es línea, bueno, no va a poder tener relleno a no ser que lo cerremos, ¿no? Ya. Entonces, de momento, donde dice trazo, vamos a ponerle un valor superior al anterior porque hemos visto que con el anterior estaba muy delgado. Ya, ahí que se acerca a 5. ¿Listo? Ahora hago el trazo. Ahora verifiquemos. Uy, otra vez. Otra vez a propiedades. Y en propiedades defino el espesor. Ya. Ah, ya. Mis trazos estaban siendo hechos detrás de la figura que tengo inserta. Por eso es que no se veía. Fíjense, ahí he seleccionado la figura mm, que me sirve de calca, pero detrás están los otros trazos que estaba buscando hacer. Bien, ahora sí de nuevo. Pero me voy a crear una nueva capa, ¿sí? Le hago clic derecho y capa nueva, o de lo contrario, aquí donde dice nueva capa. Ya está. La nueva capa me voy a ir. Bueno, ¿qué voy a dibujar con esta nueva capa? Voy a dibujar los ojos, por ejemplo. E incluso puedo dibujar los ojos con las cejas para que así use menos capas y sea menos complicado, ¿sí? Entonces voy a agarrar los ojos y, y lo copiamos a un archivo abierto, pero eh, del programa que estamos principalmente manejando, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer trazo en la capa 2.
es demasiado ancho. Otra vez. Hay que configurar esto. No lo puedo mover. Ahora sí. Ya otra vez. Y el otro. Ay, no. Creo que la línea, el trazo tiene una línea muy gruesa. Entonces podemos corregir eso. Ya, ahora sí. Y ya. Mi espesor está muy grande, está en 32, lo voy a poner a 16, a 5 por decir, y verifiquemos con 5 cómo va creo que hasta en ese tamaño. El espesor, ¿no? Según el tamaño de la foto. Mm, ya. A ver. Ya está definido el espesor. Ahora definimos bien la línea, cómo va a ser trabajada encima del ojito. Ya, aquí también. Ay, no, pero está conectado al anterior, entonces lo voy a poner, le voy a hacer escape. Ahí, ay, 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 ay. Ay, 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 no, no veo aquí dónde estoy. Ahora sí, estoy en la... Uy, no, estoy en la capa 1. Perdón, me estoy equivocando. Tendría que estar en la capa 2. Ahora sí, sí, está bien. Y esto me olvidó borrar. Ya, ahora sí. Entonces tenemos que estar en la capa 2 y crear ahí los nuevos elementos. Ya estoy haciendo... Ah, bueno, tenemos también que activar la herramienta que se llama papel cebolla, que está en la parte de abajo. Ah, no, pero tenemos que tener seleccionado. Listo. Y ahí está.
pero también tengo que desplazarme unos cuadros o irme al cuadro siguiente para que ahí recién pueda yo insertarle fotogramitas, ¿no? Le hago insertar y ahí le pongo papel cebolla. Entonces, pero el dibujo de abajo tiene que estar también, eh, se diría, jalado para que me muestre el papel cebolla. Ya, entonces el objetivo es ese, ¿no? Que se vea más o menos así. Este cuadrito último de la capa uno lo voy a borrar y lo voy a ampliar este anterior. Ahora sí. Ay, pero se me borró la figura. Un segundo. Ahora sí tendría que mostrarse. Bien. Ahí lo vemos, ¿no? En los siguientes cuadros está el papel cebolla. Yo necesito ubicarme en la capa 2 y ahí es donde tenemos que construir este tipo de figuritas. O sea, la idea es que tengamos una transparencia que nos permita trabajar encima de esa transparencia. Ya, ahora sí, vamos a ponerle el dibujo. Ay, no, no está tan... Ahora sí. Ese sería el ojito. Vamos a irnos al otro lado. Ay, Ángela me decía que repitamos eso del papel cebolla. A ver, del principio otra vez, denme un segundo. Eh, ya mejor voy a borrar esto, denme otro segundo. Vamos a eliminar la capa 2, ¿ya? Listo, tenemos la capa 1. En la capa 1 ya habíamos arrastrado el diseño de la figurita, ¿no? Primero ese sería el paso 1, arrastrar la figura al área de diseño. Después de arrastrar la figura al área de diseño, tenemos Puedo que... pasar con megas, nice. ¿Alguien decía algo? ¿Qué? Ah, no, no he escuchado. Ya, pero me hacen notar algún otro detalle. Bien, entonces primero hemos hecho eso, ¿sí? Después lo que estamos haciendo es crear una nueva capa para en esa nueva capa hacerle, por ejemplo, los ojos, boca, cejas, ¿sí? Voy a crear una nueva capa. Esta capa le pondré... No, la capa 1 que se mantenga así nomás con ese nombre. La capa 2 que voy a crear. Ah, bueno, aquí me va a salir capa 3. Pero a esta le voy a nombrar rostro, ¿sí? Ya. Entonces en la capa 2 es la que tenemos que crear nosotros los nuevos fotogramas desplazados en diferente posición del fotograma 1, ¿sí? Entonces, habiendo hecho eso, fíjense, otra vez les indico. En la capa que dice rostro, yo voy a irme o desplazarme hasta el cuadro 4 o 5 y ahí le hago un clic derecho y le pongo y le digo insertar fotograma. Ya está. Aquí me aparece así de transparente porque yo antes le había hecho un clic aquí al botón que está en la parte de abajo y donde dice papel cebolla. ¿Sí? Miren, si yo lo desactivo, entonces el dibujo ya no se ve en el cuadro 4, ¿sí? Pero sí se va a ver en el cuadro 1. Y es que en el cuadro 1 de la capa 1
está el dibujito este colado, diríamos. Pero desplazándome hacia la derecha en el cuadro que dice rostro, ya no tengo cuadros de la capa 1. Entonces, no veo nada. Pero aplicando la herramienta que sería papel cebolla, entonces el cuadro 1 de la animación se convierte en esa figura que es así, ¿no? Transparente. Sí, porque al principio no está transparente, pero después se vuelve transparente. Ya, entonces aquí, en este lugar es donde yo voy a empezar a dibujar mi rostro. A ver, hagámoslo ahora. Vamos a dibujar el rostro con la herramienta pluma. Previamente, la herramienta pluma hay que definir el espesor que vamos a tener de pincel, porque si no tenemos el espesor adecuado, tendríamos que modificarle. Para eso tenemos que irnos a donde dice propiedades, que aquí por lo menos lo tengo sacado. Está en la parte de arriba derecha. A ver, les indico dónde, por acá. Exactamente ahí donde le estoy haciendo la flecha, ¿sí? Entonces ahí dice propiedades. Ahí le voy a hacer clic. Le voy a borrar esto. Y le voy a hacer clic a ese lugar. Entonces, esas son las propiedades de la herramienta que he seleccionado. En este caso, la herramienta pincel. Ah, perdón, pluma. Ya están las propiedades definidas. Yo le voy a dejar el color negro. Si necesitara relleno, bueno, le activo, pero en este caso no lo necesitamos. Así que vamos a trabajar solamente con el trazo. Luego el espesor del trazo. Aquí está en 5 porque más antes habíamos definido ese espesor. Pero, ¿qué pasa si estuviera un espesor más bajo? Miren, por ejemplo, aquí es muy delgado y ese había sido el tamaño 2. Entonces hay que modificarle, ¿no? A ver, le voy a... con control Z lo hemos hecho desaparecer esa línea. Ahora me voy a donde dice trazo en propiedades y le voy a poner el número 5. Listo, le pongo enter y pruebo si es del mismo espesor. Y efectivamente es el más próximo, ¿no? Listo. Si quiero hacer diferente el otro ojito, miren, si le hago clic directamente, me va a aparecer como una secuencia de líneas según los puntos en los que le haga clic, pero yo no necesito así. Yo necesito que sea independiente el otro trazo. Entonces, para eso le voy a hacer un clic a la flechita que dice herramienta selección y después otra vez le hago un clic a la herramienta que dice pluma. Entonces, eso se diría que le va a desvincular de la anterior línea. Sí, y va a ser independiente. Ahora, la boca, de igual forma, ¿no? En esta misma capa le voy a hacer boca y cejas, ¿sí? Ahí me olvidé hacer lo que os había indicado. Pero podemos deshacer y luego volver a dibujar. Entonces voy a irme a activar la flecha de selección, luego vuelvo a hacerle un clic a donde está la herramienta pluma y listo. En este caso en las cejitas tiene una curva, ¿no? Le voy a pasar a propósito porque encima le vamos a poner otra capa o debajo también, una capa que equivalga al límite del rostro. Ya, esta cejita la voy a arreglar para ajustar sus elementos de curva, diríamos. Tiene que estar, listo, ahora sí. Tiene que estar lo más parecido posible al dibujo original porque estamos haciendo una especie de calca, ¿no? Ya, ahora voy a agarrar el editor de la herramienta esta. Y listo, ya está. Ahora sí. En el otro lado lo mismo, ¿sí? Ya. Listo, ahora sí, agarro la herramienta subselección y me voy a ir a donde dice, bueno, a donde he creado los puntos de apoyo o de definición de la curvatura. Modifico estos puntos y la curva ya es uniforme, ¿no?
Listo, lo mismo voy a hacer con la boca. Me voy a ir a crear el punto con la herramienta pluma. No crear el punto, sino crear la línea. Le hago un clic sostenido, otro clic y ya está. Pero hay que modificarle algunos detallitos. Activo la herramienta subselección que está al lado derecho y arriba y después le hacemos la corrección de la curvatura de la boca. Y si queremos verificar, podemos borrar, por decir, o una forma y comparar con lo que tenemos de fondo. Y la otra sería aquí en el ordenador de la línea de tiempo, en esta parte, ¿no? Ahí, en el ordenador o en el jerarquizador de cada capa de en la línea de tiempo, tenemos un ojito en la parte de arriba. Con el ojito, ahí está. Aquí está el ojito. Con el ojito puedo silenciar, o mejor dicho, dejar de ver algo o volverlo a ver. Miren, por ejemplo, se diría que he muteado o le he puesto el ojo cerrado y ya no me muestra lo que he dibujado, pero haciéndole otra vez clic al mismo botón, entonces nuevamente me aparece. Sí, entonces tenemos aquí las cejas, ojos y boca. Incluso los cachetitos que son de color rojo los podemos hacer aquí. Y ya está. Entonces, si se fijan en esto, puedo dejar de ver cualquiera y me va a dejar ver solamente los que me servirían, ¿no? Listo. Ahora voy a hacer los puntitos rojos que equivaldrían a sus cachetes, pero eso sigo haciendo en la capa que dice rostro. Ya para eso puedo agarrar la herramienta círculo, no, óvalo, y hacerle un pequeño óvalo. Puede ser así con margen, o de lo contrario nosotros también podemos definir eso de que si va a tener margen o no, ¿no? En esta parte de abajo tenemos el trazador, donde nos dice el color de trazo, y más abajo dice relleno. Entonces, para este caso en particular del circulito de sus cachetes, le voy a hacer la opción bueno, selecciono la curva. Bueno, aquí le dice óvalo. Y también abajo le hago un clic a donde dice color de trazo. Y una vez que le hago un clic, verifico el color, el tono que voy a necesitar. Habíamos dicho que este cachetito es de color rojo, entonces busquemos un tono adecuado de rojo. Ahora, si no encontramos el adecuado, entonces aquí a la izquierda existen una especie de engranaje, no sé, y ahí están los colores más usuales. Entonces le hago clic a este tono de rojo y ya está. No, pero hemos dicho que no vamos a usar trazo, entonces para eso tenemos aquí al costado una flecha, digo, un cuadrito, pero que tiene una diagonal y la diagonal está en rojo. Eso quiere decir que vamos a silenciar el trazo o no lo vamos a ver. Entonces le aplicaré eso y listo. Cualquier óvalo que haga ya no va a tener ningún tipo de margen o contorno o trazo. Bien, entonces lo estoy haciendo el dibujo y listo, ya está. El otro lo voy a hacer aquí y debe ser así. Bueno, los colores no son celestes, ¿no? De sus cachetes, son, si no me equivoco, es rojo. Entonces le selecciono el rojo aquí donde dice bote de pintura y después me voy al bote de pintura para colorear de ese color a los lugares que necesite. Ya, ahora necesito hacer, lo estoy alejando un poco, el rostro. El rostro
pero sin los detalles de ojos, ni boca, ni cejas, ¿no? Esto es para darle una idea de cómo va a moverse en función de estos otros elementos. Y luego vamos a ver otras variantes más. Bien, ahora le voy a hacer un óvalo de fondo para definir el rostro, ¿no? Aquí está el óvalo. Aunque en este caso el óvalo tendría que ir detrás de los dibujos. Ya. Listo, ahora sí. Voy a hacer este centro, pero en color blanco. Agarro el bote de pintura, una vez que haya definido el color aquí abajo, que no es un blanco puro, 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 pero sí está próximo. Y listo. Verifico aquí también el número o el código del color para que ese mismo y exacto tono esté pintado en la otra, en el platillo, ¿no? A ver, otra vez me voy a donde dice. eh, Aquí creo que nos habla de tintas. Bien, por si acaso aquí tenemos un pequeño problema. Necesitamos una nueva capa del rostro, ¿sí? Ya, digamos, hasta ahí lo voy a dejar. Necesito una nueva capa del rostro, entonces lo voy a poner así. Y no le pondré rostro, sino le pondré fondo de rostro. Listo. Ahí recién voy a dibujar eso que estamos haciendo. Sí, como ya tenía con el pincel activado el color blanco, entonces, y sin margen, eso mismo ya se está dibujando. Bueno, aquí lo que necesitaría es que el fondo vaya debajo de la parte que dice rostro. Y ahí vamos a ser más precisos todavía. Recién le hago la idea de este tercer botón que tenemos en la barra de la izquierda y le decimos transformación libre. Le vamos a rotar un poco. Algo así. Y listo. Enter y ya se queda con eso más. Ahora, encima de esto necesitamos estos otros lugares que serían sus cabellitos. Entonces, para eso también puedo hacer otra capa. ¿Dónde está el rostro? ¿Qué se llama esta capa? Rostro fondo, ¿verdad? Entonces, encima del rostro fondo le voy a poner otra capa para sus cabellitos. Sí, le hago una capa así y listo. A esa capa le voy a nombrar cabellos. Listo, ahora sí. Entonces ahí puedo copiar incluso este círculo que ya está definido en la capa anterior y le pego a donde dice cabellos. Listo, le pongo más o menos coincidido como estaba antes y le aplico un margen. El margen que sea de color negro y el relleno que desaparezca ahora.
Listo, ahí tendría que verse la parte de los... del borde que le estoy aplicando a esto. Ah, y por si acaso ahí donde dice trazo, yo le voy a hacer un clic a donde dice propiedades. Tengo que haber seleccionado previamente el lugar del rostro al cual le voy a denominar, en este caso, cabellos, por ejemplo. Ya le pongo sin relleno, está bien, con trazo listo. Escojo la herramienta flecha y con esa selecciono. Bueno, algo ha pasado, pero estamos de vuelta. Se ha cortado. Sí, denme un segundo, voy a volver a compartir, ¿sí? Y ahí está, estoy volviendo a compartir. Sí, se está viendo. Ahora sí, está grabando también. Bien, entonces tenía esto del fondo y tenía otra capa encima al cual he denominado cabellos, pero a esta que dice cabellos, en esta que dice cabellos no necesitamos que tenga relleno, sino necesitamos solamente que tenga trazo. Ya, yo le voy a poner el trazo, por lo menos un segundo, así. Ya, voy a poner el trazo de esta forma. Ah, no, estamos haciendo los cabellos. Los cabellos, como ya tengo una capa por delante que está de color blanco, no necesitaría que incluso, miren, dibuje algo fuera porque no va a ser necesario y directamente se va a quedar así como por detrás. No sé si me dejo entender, pero a ver, volvamos a hacer. Por ejemplo, si yo directamente hago una figura cerrada con la herramienta pluma, puedo hacer este tipo de figura ahí, por ahí, hasta ahí, luego otra vez ahí, ahí y listo. Y solamente me dedico a corregir los puntos. El trazo tal vez sea muy, ¿cómo se dice? Muy grueso. En la parte de propiedades del trazo, bueno, previamente agarro la herramienta. ah, Ya, está seleccionado el trazo que he hecho y cerrado, ¿no? Entonces yo me voy a propiedades y un segundo. Ahí en propiedades tengo que definir el tipo de trazo que voy a tener, pero no me... eh, le voy a hacer un clic al lapicito y le voy a decir que deje de escribirme y el relleno lo voy a poner en negro nomás. ¡Zas! Y listo. Aquí, bueno, inicialmente corregir estos trazos. Denme un segundo. Ahí. Entonces, este trazo lo voy a corregir. Tiene que venir por acá. Sí, está bien ahí. Y listo. Esto del cabellito también lo voy a corregir. Podemos ponerle ahí. Algo así. Listo. La parte de abajo también lo corrijo. Si es necesario aumentar algún punto, lo voy a aumentar. O rebajar también. Pero en función de estos
de estos primeros puntos ya se puede hacer la primera corrección, ¿no? Entonces le ponemos ahí y listo, ya está. Ahora sí. ¿Listo? Ah, bueno, está más o menos. Diremos que va a ser algo así. Ya. Entonces, aquí le vamos a pintar al interior de esta figura como con la herramienta bote de pintura y le pintamos en color negro y ya está. Listo. Luego nos falta un lugar que es el de las de estos tracitos que tiene el cabello, ¿no? Entonces eso lo vamos a dibujar. Denme un segundo, puedo moverlo un poco y ahí dibujo ese tipo de figurita. Entonces aquí, en el momento de hacer la herramienta pluma, defino su espesor, que solo sea 1, y con ese espesor voy a hacer el dibujo de esto, pero directamente le pondré el color rojo, y con ese color rojo, listo, le hago el diseño. Dame un segundo. Ya está, le hago un clic. Aunque en este caso esto le va a afectar a lo que le estoy moviendo. Ah, no. Tendría que ser encima de esto. A ver, denme un segundo. Le voy a poner un costadito el nuevo elemento, pero con la herramienta esta. Ahí. Ahí. Listo. Defino la herramienta pincel. Digo, de color rojo el bote de pintura y algo así nos va a salir, ¿no? De ese lugar necesito. Algo pasa con el internet, pero está muy inestable, ¿no? Se ha salido justo cuando estaba haciendo esa parte de los momentos rojos, así que vuelvo a compartir. Ya, a ver, se está viendo nuevamente lo que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces ahí lo voy a silenciar la parte del trazo. Y listo. Entonces también puedo agarrar por partes las secciones de lo construido así, ¿no? Y puedo seguir modificando si es necesario. Y no solo eso, ¿no? Puedo también copiarle y pegarle. Y al haber hecho esto, a ver, un segundo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y al haberle hecho eso, tendría que crearme otro nuevo elemento que no está bien definido. No, ahora le he hecho un hueco. Voy a copiar y lo voy a pegar. Ya, si por alguna razón no se pudiera hacer esto, entonces volvemos a hacer la idea del trazo así. Lo voy a copiar en este modo y lo voy a pegar ahí. Entonces tenemos recién aquí el trazo. Voy a aplicar esta función que es transformación libre y le doy la vueltita, ¿no?
a donde corresponda. Listo, ya está. Entonces tendríamos una idea de su separador de cabellos. Bueno, entonces aquí, si se han dado cuenta, me estoy basando en la opción que dice, bueno, en esto que sería el papel cebolla para hacerle una, ¿cómo se diría? Para hacerle una reconstrucción de esas partes en diferentes capas de aquí del personaje, ¿no? Ahora, si quieren, le vamos a, bueno, estamos a 8:28, y aquí, bueno, yo creo que ya se ubican, así que tranquilamente se pueden hacer las manos, no solo en la posición que está aquí en el dibujo, sino manos, por decir, rectas primero, para que después se puedan empezar a mover. El vestido, este que es rojo, pudiera estar también en otra capa y en unas capas diferenciadas los dos pies, ambos pies por separado, porque así cada pie va a tener un movimiento independiente. Entonces, aquí, fíjense, por ejemplo, en el rostro. Nos vamos a dedicar ahora a animar el rostro y para eso ya pudiera descartar el hecho de usar el papel cebolla, ¿no? Entonces, cuando tengamos el dibujo hecho de los otros detalles como vestido, manos y pies, entonces de igual forma ya van a estar dibujados, ¿no? Y ahí ya vamos a pensar en cómo van a animarse estos otros elementos. Entonces aquí ya está el rostro, ¿sí? Y después yo puedo hacer desaparecer la capa 1 donde tengo el dibujo este, o de lo contrario selecciono el dibujo y le hago desaparecer solamente suprimiendo. Y listo, una vez hecho esto, me dedico a hacer las fases de animación. Entonces para eso, dependiendo de con qué velocidad quiera yo la animación, por ejemplo, selecciono los ojos, por decir, y en este caso los ojos están como que cerrados, pero la parte de las cejas están expresando, digamos, felicidad, algo así. ¿Y qué pasa si hiciera que se enojara? Entonces, en el siguiente cuadro, donde va a estar especificado el cambio siguiente, le tendría que aumentar un fotograma clave. Le aumento un fotograma clave y ahí le hago el cambio que necesite, pero de esta forma. Miren, por ejemplo, yo le voy a hacer que se enoje más. Entonces le voy a mover esto, le voy a mover esto, y ahí sí está más enojada. Esto lo voy a jalar así, y diríamos que esté así, ¿sí? El otro ojo le voy a hacer, digo, la ceja le voy a hacer algo parecido, y diríamos que va a estar enojado. Esto de lo que dice fondo rostro, le voy a jalar nomás para que siga estando de fondo. Donde dice cabellos también lo voy a jalar y listo. Ah, bueno, recién me doy cuenta que lo que había pegado está detrás. Ya, entonces, fíjense, va a ir, esto lo silenciaré, la capa 1. Ahí, ahora sí. Entonces, fíjense, ya hemos hecho que se enoje. Ahora, la siguiente, tal vez, reacción sería que no buscar, bueno, que el enojo dure unos cuantos cuadros, y para eso le hago un clic solamente a los nuevos cuadros y le digo insertar fotograma. Lo mismo hago con las otras capas, solamente fotogramas, ¿no? Porque después en el cambio siguiente recién le vamos a aumentar fotogramas claves, ¿sí? Y mientras hace esto, también la boca puede tener algún tipo de cambios. Miren, por ejemplo, me voy a ir a fondo rostro, no, al rostro, y puedo jugar con el tipo de cambio que va a haber en la boca.
Entonces puedo decir que la boca va a ser de feliz, va a pasar de feliz a enojada. ¿Sí? Entonces de ahí puedo hacer otros cambios también, ¿no? Por ejemplo, después de que se enoje, tal vez que esté en calma. Entonces en ese caso aumento fotogramas claves. ¿Sí? Le pongo un fotograma clave a todos los, bueno, dependiendo de qué, si necesito o no otras fases de animación, pero sí en la parte que dice rostro, voy a necesitar que cambie el rostro. Entonces, lo voy a poner así, que esté con su expresión no de felicidad, sino de calma, por decir, y podemos invertir el detalle de los ojos así, que sea ya no de enojo, sino, no sé, de algún otro tipo de gesto que no sea necesariamente enojo. Los otros fotogramas solamente los voy a estirar y listo. Entonces, ¿cómo va a ver si está ahí nuestro personaje? Primero va a estar feliz, luego se va a enojar y luego va a estar así. Entonces, así vamos animando, pero en función de una figura sacada o calcada, mejor dicho, de un gráfico anterior. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con ustedes? Necesito que se escoja un personaje que no sea muy complicado de armar. O sea, como en este caso, ¿no? Puka es más o menos rápido de trazar los detalles de sus rostros, sus manos, los mismos brazos, el cuerpo en sí no tiene muchos detalles, solamente es un vestido y los pies son solamente, parecen líneas solamente con acabados redondeados, ¿sí? Y de igual forma se van a escoger un personaje al cual le puedan animar o también inventarse un personaje, ¿no? Yo creo que eso lo pueden incluso pasar del programa Illustrator, mm, cosa que podamos hacerle una adaptación aquí en el programa Flash. Pero como hemos visto, según las capas que necesitamos que se animen por separado, entonces tendríamos que ver de qué forma mm, vamos a animar cada elemento, pero por separado. Por ejemplo, aquí, en el caso de este rostro, cuando se enoja, por ejemplo, hasta puedo mover los cabellos, ¿no? Porque los cabellos están en una capa distinta y como le he puesto también a los cabellos un fotograma clave, entonces puedo yo hacer que los cabellos tengan alguna variante. Miren, por ejemplo, cuando se enoje, ¿qué tal si juego con los cabellos y que hagan esto? Así, como que se fueran hacia arriba y como que ahí me equivoqué, como que la postura de los cabellos cambiara de la anterior, así, y le da más realce al enojo. No sé si se nota. Y bueno, como también está con un fotograma clave lo siguiente, entonces los cabellos una vez que vuelve al estado anterior, vuelven a su posición anterior también. Entonces esa facilidad me daría esto de los cabellos, ¿no? Ahora bien, aquí estamos haciendo fotogramas claves por separado. En algún momento tal vez necesite hacer una especie de cambio de los elementos, pero ya no por fotogramas claves separados, sino en una especie de interpolación de movimiento. Entonces ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo sigo haciendo otras fases de animación, los cabellos, por decirlos, a ver, están hasta ahí en normal, pero yo necesito, a ver, voy a aumentarle hasta aquí, hasta el cuadro 15, y le voy a
inicialmente le voy a insertar fotograma clave y le voy a decir que vaya a crear una interpolación de movimiento. ¿Listo? Entonces también puedo volver a la fase inicial del rostro y incluso puedo pegarle, ¿no? O sea, copiar este fotograma. Miren, aquí hay una opción que dice copiar fotogramas y me voy al cuadro 10 y le pongo pegar fotogramas. Y este fotograma le amplío hasta el final. Lo mismo del fondo de rostro. Le copio los fotogramas y me voy aquí y le voy a pegar. Pegar fotogramas. Esto lo amplío hasta ahí. ¿Listo? Entonces aquí va a notarse que primero hace el enojo, por decir, luego cambia a este otro estado y diremos que en esta parte a ver, los cabellos, por ejemplo, van a tener una animación. Pero ¿cómo va a ser la animación? Tendríamos que hacerle hacer algo. Y para eso yo puedo, miren, moverle un poquito. Estoy creando la interpolación de movimiento y le estoy bajando un poco el rostro hasta cierto lugar. Entonces, ahí ya voy jugando con otro tipo de reacciones. Si se dan cuenta, cuando hacemos la interpolación de movimiento, ya no podemos hacerle cambios como cuando jugamos en cuadro por cuadro. Por eso es que cuando hacemos interpolación de movimiento y necesitamos que aún así se sigan cambiando de forma algunos elementos, entonces tenemos que hacerle una especie de conjugación entre la interpolación de movimiento y el movimiento por separado que como símbolo pueda tener. Y ya hemos visto cómo crear los símbolos, ¿no? Incluso los símbolos los hemos repetido, hemos hecho unas animaciones cortitas con los símbolos. Ojo que en los símbolos también se pueden aumentar capas. Entonces, así como sé que se pueden aumentar capas, también con los símbolos se pueden hacer animaciones igual con la misma complejidad que en la escena principal. Entonces, de ahí es que cuando un símbolo lo empezamos a mover, eh, podemos hacer que dentro del movimiento de traslación, por ejemplo, existan otros submovimientos que definan lo que está haciendo el personaje. Entonces, con esas ideas es que nosotros tenemos que hacer una especie de segmentación de cómo va a verse nuestra animación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escojan, por ejemplo, sus personajes que van a ser igual unas caricaturas que sean rápidas de replicar, entonces seguramente también... Mi celular. Sí, recién. Bueno, otra vez se ha salido, ¿no? Mi internet está inestable, che. Bien, les vuelvo a compartir pantalla y listo. A ver, les decía que, bueno, estábamos aclarando este detalle de que los símbolos pueden tener animaciones más complejas, ¿no? Más complejas de las que habíamos visto. Más antes habíamos visto que con los símbolos podíamos, por ejemplo, dividir en unos 2, 3 movimientos, por ejemplo, el hecho de que un balón tenga la apariencia de que estuviera dando vueltas, ¿no? Y luego hemos visto lo mismo con una rueda como de un auto. Entonces, esos detalles son los que necesitamos tenerlos en cuenta porque así como hemos hecho esas fases de animación,
podemos también aumentarle capas en los símbolos y con las capas ver y empezar a volver más complejo el momento de que va a ser parte del símbolo. ¿Sí? Bien, a ver, necesito saber si esta parte, bueno, yo creo que esta parte del uso del papel cebolla no hay problema, ¿no? Pero tal vez sí en esto de organizar las capas para saber cómo vamos a empezar a animar cada elemento de la escena que estamos fabricando. Entonces, ¿tenemos algún comentario o cosa que podamos compartir? Bueno, respecto de esto de ya empezar a hacer una lógica de construir un personaje que después tiene que moverse, ¿no? A ver, un segundito. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, ahora sí. A ver, nos pregunta alguien que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Nos dice cuántos movimientos debe tener nuestro dibujo o lo necesario. Bien, vamos a basarnos en lo que el Flash tiene como límite, por lo menos en esta primera visualización, ¿no? Que es alrededor de 130 cuadros. Habíamos dicho que cerca a 30 cuadros equivalen a un segundo, ¿no? Entonces en 120, imagínense, ¿cuántos segundos hubiera? En 120 cuadros, ¿cuántos segundos hubiera si es que consideramos que en un segundo hay 30 cuadros? A ver si hacen un cálculo. Se diría que bueno, eso, gracias, Abigail. Entonces, si multiplicamos 4 por 30, nos va a dar precisamente 120, ¿no? Entonces, podemos pensar en hacer una animación que dure precisamente esa idea de tiempo. De 3 a 4 segundos está por demás suficiente. ¿Sí? Bueno, nos pregunta Ángela, para qué día es la tarea? La tarea va a ser para la siguiente semana, te cuento, pero necesitamos ya tener avances para la siguiente clase que sería el día viernes, ¿no? Sí, el siguiente viernes 6 de mayo, necesitamos ya que todos hayan definido el personaje con el que van a trabajar y lo tendrían que tener diseñado por lo menos, aunque no animado, porque primero necesitamos ah, hola, hola, algo pasa con el audio, ¿no? Entonces, repito, necesitamos que el personaje para este viernes 6 de mayo esté por lo menos diseñado. Eso quiere decir que ustedes ya van a pensar en qué personaje van a usar para su animación, ¿no? Entonces, el personaje ya tiene que estar diseñado para este viernes 6. Sí, eso quiere decir que ustedes ya deben pensar en qué personaje usar, ver los colores, los trazos, también empezar a hacer las capas por separado. ¿De qué? De todos los elementos que van a usar en la animación. Si vamos a suponer que se mueven las manos, entonces tenemos que dibujar cada mano por separado, ¿no? En el caso de los pies, lo mismo.
la cabeza lo mismo, y obviamente va a tener un rostro, entonces el rostro seguramente va a tener algún tipo de gestos o cosas así que ustedes viendo el personaje también van a ver los gestos que tuviera el personaje, ¿no? Que generalmente son, no sé, por ejemplo, en el caso de los ojos, ojos cerrados, ojos abiertos, ojos enojados, ojos tristes, así. En el caso de la boca, lo mismo. En el caso de las cejas, generalmente que acompañan a los ojos, algo parecido, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Que primero tenemos que tener definido el personaje con el que vamos a trabajar la animación. Bueno, espero no se haya cortado en el último que les he dicho. Entonces, como hay un montón de caricaturas que sean de su agrado o incluso que ustedes se inventen, todas las caricaturas van a tener una lógica de animación, ¿no? Ah, bueno, en el caso de las piernas y brazos, por ejemplo, en el caso de piernas y brazos, en algunos casos, algunas caricaturas van a tener articulaciones, así como que la pierna tenga una rodilla que se doble y recién el pie debajo se mueva, no sé. Eh, entonces, en esos casos vamos a tener que hacer un trabajo más arduo todavía. Por eso les sugiero que sean caricaturas que sean simples nomás en su animación. A ver, nos preguntaba, creo que Abigail, ¿dónde está? Abigail, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Abigail nos decía si podemos hacer animación, ¿qué queremos con cualquier caricatura? Sí, puede ser solo de la cara o sí de todo el cuerpo. Eh, Sí, vamos a necesitar el cuerpito más diseñado, te cuento. A ver, Luis dice, de mí va a ser Snoopy. Ay, perdón. Ay, lo siento, era que no lo mencioné, se me fue. Ya, pero, pero igual con esa idea espero que nadie la repita, ¿no? Porque era su idea inicial. Sí, mil disculpas. Bueno, en todo caso, hay un montón de personajes, ¿no? Que tenemos en la televisión, en los animes, incluso cortometrajes, cartones, revistas. Tenemos nuevos personajes, incluso que han salido en nuevas series de caricaturas. Y bueno, también la invitación, ¿no? Si alguien quisiera hacer su propio personaje o ya lo habrá hecho y, digamos, tuviera definido las proporciones, tamaños, demás cosas, colores, entonces igual lo podemos hacer. Pero sí o sí necesitamos que tenga cabeza, cuerpo, manitos, pies, ¿no? El personaje no necesariamente tiene que ser una réplica del ser humano. Puede ser, como les digo, cualquier tipo de personaje, pero sí o sí necesitamos que se le noten el rostro donde vamos a jugar con sus gestos ya también en esta ocasión. O sea, los gestos de la caricatura. Entonces ahí también vamos a hacer una observación de cómo los gestos funcionan en las caricaturas, ¿no? O sea, miren, vamos a hacer una animación de 3 a 4 segunditos. Entonces, en ese tiempo vamos a seguramente contar algo de ese personaje o va a estar haciendo algo y en esos segunditos tenemos que planificar qué va a hacer, cómo se va a mover, qué elementos incluso le pueden acompañar a este personaje eh, y cosas así que se tienen que eh, o sea, tienen que salir de su inspiración o de una especie de copia de cómo es el personaje en su versión original. Y bueno, es libre, ¿no? Ustedes pueden hacer nuevas adaptaciones incluso.
es como les digo, libre, no necesariamente tiene que ser una copia fiel de la idea del personaje original, pero sí, sí es bueno que consideremos esos detalles, ¿no? Cabeza por separado, cuerpo por separado, brazos por separado. Si los brazos tuvieran articulaciones como codos, por ejemplo, entonces ahí también vamos a tener que hacer por separado brazo y antebrazo, por decir. Lo mismo en las piernas, si son piernas rectas, igual, y si las piernas son para moverse con, con articulaciones como la rodilla, por ejemplo, entonces igual tenemos que hacer otra fase para, para lo que venga debajo de las rodillas. ¿Sí? Entonces, a ver, primero necesitamos ver qué personajes han escogido, porque por ahí alguien se escoge algo muy complicado de animar, entonces va a ser también un poco complicado cuando el dibujo es muy complejo, ¿no? O sea, que tuviera demasiadas superposiciones de colores, cosas como que sea muy detalloso el dibujo mismo de la caricatura y esas cosas. ¿Sí? Entonces, se entiende cómo es la primera idea, ¿no? Eso no lo vamos a subir todavía a la plataforma. Lo que le vamos a subir a la plataforma es la siguiente fase, que sería cuando ya hagamos las primeras lógicas de animación, que por si acaso va a tener algunas fases de corrección también. Entonces, se entiende cómo estamos planteando este primer ejercicio, ¿no? Para el día viernes 6. Primero tenemos que definir el personaje con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, yo creo que ya está propuesto el ejercicio, ¿no? La primera fase del ejercicio, que es una especie de planificación también que ustedes van a hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si habrá alguna otra consulta o algún otro detalle que me esté pasando por alto. Ya. Bien, entonces yo creo que muchos están pensando en cuál va a ser su personaje. ¿Listo? Bien, yo creo que, a ver, estamos a 56, 8:56 más o menos. Bien, entonces supongo que podemos acabar con la clase y el reencuentro sería el siguiente viernes 6. Entonces ya saben, búsquense un personaje que lo pueden animar y seguramente vamos a tener interesantes experiencias porque también tenemos que observar cómo es el estilo de animación que seguramente alguien ha definido para ese personaje, ¿no? Y si fuera un personaje nuevo, eso va a ser súper interesante porque seguramente ustedes van a definir esos detalles de cómo son los gestos, por lo menos principales en este personaje, para que luego los apliquemos a la animación. Bien, entonces, si no hay algún otro comentario o algún otro aporte, el reencuentro sería el día viernes 6 de mayo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces concluimos con la clase.
hasta el siguiente viernes. ¿Listo? Chao, chao. Se cuidan.